La misión clase S, sexto capítulo. Siegrain Fernández, ¿qué planes tiene para estar midiendo las estadísticas de Erza, Mirajane y Kale? Cami, porque le tiene miedo a Seila de Virgo, que incluso Gray se dio cuenta de la paliza que le dio esa espíritu del zodiaco. Que les depara al nuevo equipo en su nueva aventura, Muelle de Argeón. En el muelle se veía a una pelirrubia. Que vestía un vestido blanco, con unas prendas como armadura y una diadema que parece una corona. Seila, después de leer la información que tenía el papel de la misión, se sentó en el borde del muelle a observar el paisaje, se relajó un poco porque no había salido después de servirle a su anterior contratista. Volteo a ver que escucho las voces de la pelirrubia y el pelinegro que venían. Llegando. El dúo de magos, llegaron saludando a la espíritu pelirrubia. Gray, llegó pidiendo disculpas por la tardanza, sentimos mucho la tardanza, Seila-san, pero ya estamos aquí para ir a la isla en donde se pidió destruir la luna para romper la maldición que los acecha a los ciudadanos. Le explicó lo que sabía y se inclinó a la pelirrubia por miedo. Ashley, se acercó a la pelirrubia y en disculpas, le dio un sándwich, un pastelito, y le dijo, espero que sea de tu agrado y tu gusto. Intentó ganarse la confianza de la espíritu. Seila, se quedó escuchando todo lo que mencionó el pelinegro, agarró lo que le dio la maga celestial y les dice, no es mi estilo entrometerme en cosas de los humanos, pero en esta ocasión haré una excepción ya que esas personas tienen esa maldición. Ashley, invoca a Kami para que nos guíe a esa isla y tú Gray, utiliza tu magia de hielo, crea un bote. Les indicó al dúo de magos. La pelirrubia y el pelinegro, hicieron lo dicho por la espíritu Seila, sin rechistar porque no querían hacerla enojar. El equipo, después de que tenían listo el bote y con la orientación de Acuario, iniciaron el viaje con destino a la isla Galuna. Tenían una conversación normal para irse conociéndose, hasta que alguien hizo la pregunta incómoda. Gray, tenía esa duda y les pregunta, Ashley, Kami, ¿puedo saber qué sucedió entre ustedes tres en la mansión Everlue con Seila? Aunque tenía miedo tenía ganas de saber qué sucedió con ellas. Acuario y Ashley, se le quedaron mirando al pelinegro, con cara de estás pendejo ¿cómo se te ocurre preguntar esas cosas? Vieron de reojo a la espíritu pelirrubia. Seila, ya se había comido el sándwich, se estaba comiendo el pastelito y le responde, pues en la pelea destruimos la mansión, unos maloras del tipo también fueron a parar al hospital y las raras sirvientas no tengo idea qué les pasaría. Le resume lo que sucedió. Gray, sabía que eso había sucedido ya que leyó el diario de información, no. Conforme con la resumida historia, le pidió que le explique más al respecto a su pelea. Sin saber que se arrepentiría de haberlo hecho. Ashley, al escuchar la petición de su compañero, un escalofrío le recorrió todo su cuerpo ya había visto algo que la hizo aterrarse de miedo. Volteó a ver para otro lado ya que no quería ver lo que sucedería. Kami, escuchó la conversación y vio la expresión de ambas pelirrubias, se quedó pensando, creo que debimos advertirle al chico que no fuese a cuestionarle nada a Virgo, porque la pasaría muy mal, se quedó mirando no quería perderse el espectáculo. Dio una ligera sonrisa. Seila, le responde al mago, es muy larga la historia así que mejor te haré ver lo que sucedió con tus propios ojos, para que sea más fácil. Le explico que de esa manera seria. Mejor. La pelirrubia, se puso en posición de flor de loto, juntó sus manos y sacó un escapulario y luego dijo, Tenmakofuku, rendición demoníaca, extendió la mano y de su dedo índice disparó un rayo que impactó en la frente del pelinegro. Metió en una potente e irrompible ilusión al mago de hielo, para que vea qué sucedió. Gray, ni siquiera pudo responder a las palabras de la espíritu pelirrubia, ya que al instante que recibió el rayo quedó paralizado y comenzó a ver espectros, demonios y ángeles, llevándolo al día que Acuario y Ashley realizaron el robo del libro en la mansión de Everlue, seguido la batalla que tuvieron la maga celestial y su espíritu versus Virgo.
En la realidad ni siquiera había pasado un minuto y el pelinegro estaba sudando teniendo expresiones prácticamente poco vistas en él, miedo, terror, desesperación y angustia hasta empezar a llorar. Por fortuna para él, ninguno de los miembros del gremio vieron sus expresiones. Solo Ashley, Sheila y Camille. Gray, salió de la ilusión, estaba blanco de la conmoción y ni siquiera dijo nada, se dio vuelta para no verlas porque creía que sus compañeras se burlarían, y de igual manera pensaba que lo haría la misma que lo metió en esa ilusión. Entre esas cosas también vio su gran culpa que carga desde hace tiempo. Sheila, se dio cuenta que su ilusión no solo lo hizo ver la pelea de ellas y le dice, olvidé advertirte que ese hechizo también te haría ver tus miedos y tu pasado, por tu expresión parece que te hice recordar algo que no debía, así que esa no era mi intención. Decía con seriedad al mago de hielo. La pelirrubia y la espíritu peliazul se quedaron calladas ya que también lo saben por experiencia. Gray, se medio tranquilizó y le responde, si veis algunas cosas que me causaron angustia y creo que aunque si me lo hubiera dicho, de igual manera sería el mismo resultado, lo bueno es que solo lo utilizo para que viera su pelea y descuide Sheila-san. Se mentalizó definitivamente jamás preguntarle cosas y conformarse con una pequeña explicación. En un abrir y cerrar de ojos transcurrió el día y se vino la noche. Se comieron los últimos sándwiches mientras seguían en su viaje. Camille se despide del trío y se regresó al mundo de los espíritus celestiales, regresó con unas mantas y unas bebidas para el trío. Se despide para verse al día siguiente con ellos. Los magos agradecieron a la espíritu peliazul por el gesto y no les sorprendió que Virgo se quedó con ellos. Ciudad era. En el calabozo se veía a una albina, una pelirroja, una peliverde y un pelirrosa, estirándose que ya casi era el mediodía para que salieran. Los 4 magos tenían una conversación sobre cómo harían para saldar cuentas de lo acontecido en Osibana y el edificio de reuniones, para cumplir con el acuerdo con el Consejo Mágico. Fueron interrumpidos por el mismo mensajero que venía para liberarlos porque ya era el mediodía. Rana, llegó para abrir la celda y diciendo, bien magos de Fairy Tail, con esto ya se cumplió con el protocolo, síganme, tengo que tomar los datos de Kale y Natsu, les quito las esposas de antimagia a Mirahane y Erza. Si quieren pueden salir a esperar a sus compañeros afuera. La única en salir fue la pelirroja, la albina se quedó con su cuñado y compañera. Mientras que tomaban datos de la peliverde y el pelirrosa en una sección del consejo, en otro lado la pelirroja tuvo su conmovedor encuentro. Varios minutos después salió el trío para encontrarse con la pelirroja y se fueron a la estación de tren para regresar a Magnolia. Mirahane y Erza volvieron a recostar a sus amigos para que no tuvieran que sufrir por sus magias. Erza les decía al trío, creo que podemos hacer un plan para salir mañana a una misión de clase S, con ayuda de Kale y Natsu, para cumplirla rápido. Tenía en cuenta los rangos de magias de los presentes. Mirahane escuchó la propuesta de la pelirroja y empezó a hacer cuentas. Veamos: desplazarse, estancia, destrozos. Que hagamos todos, por cada misión solo nos queda el 40%, con 12 misiones que paguen 7 millones de joyas saldamos la deuda y nos quedamos con 400.000 repartidos en cada uno. Decía con su hermosa sonrisa que se desvaneció al hacer los números. El trío, al escuchar las matemáticas que hizo la albina, sus sonrisas pasaron a lamentos y casi estiran la pata. Los 4 magos XD, literalmente se quedaron de piedra en todo el camino de regreso a Magnolia. El equipo Fairy salió a la realidad al escuchar que un motorista les dijo que ya habían llegado a la estación de Magnolia. Erza, después de tranquilizarse, agradeció al hombre y se fue al gremio junto a sus compañeros para reportarse con el maestro. Pensativa en cómo lo tomaría ya que gran parte fue por su culpa y su rival. Mirahane, por su lado, también tenía el mismo pensamiento, ya que no había actuado de esa manera desde la última vez que utilizó su forma demoníaca Alpas, cuando destruyó una ciudad entera al no controlar esa magia en ese tiempo.
vio con un poco de pena a su amiga Peliverde que tan rápido sería castigada. Kale se quedó pensando en esas palabras sobre misiones clase S, que se gana 7 millones de jewels, pero también en los costos sobre dichas para realizarse. Se agarró la cabeza porque se saturó de pensarlo. Natsu se quedó callado porque pensaba casi lo mismo que su cuñada y amiga pelirroja. De reojo vio la acción de su compañera Slayer, creía que era por lo que les esperaba al llegar al gremio. Vio al suelo con un poco de tristeza porque no estaba cumpliendo con el duro trabajo y las enseñanzas de su novia Lisana. Los 4 jóvenes magos llegaron frente al gremio sin darse cuenta al ir sumidos en sus pensamientos. La pelirroja abrió la puerta, entró seguida por el equipo gremio Fairy Tail. Los pocos que estaban en el edificio voltearon a ver que habían llegado el equipo, se metieron y ni siquiera los habían saludado. Lisana, al ver a su hermana y novio, corrió a abrazarlos, se separó de ellos para abrazar a sus amigas pelirroja y peliverde. Me alegro que ya hayan regresado chicas y mi chico. Alegre que volvieron y se abrazó a su novio de nuevo. Erza, Mirahane, Kale y Natsu le regresaron el recibimiento de la albina menor y devolvieron el abrazo. Mirahane vio al maestro y le dice, puede hablar con nosotros en su oficina en privado. Pidió para que no se enteren sus hermanos. Makarov dio un trago a su cerveza y les dice a Kana, Visca, Levi, Lucky, Lisana, Elfman, Loke, Jet, Alzak, Droid, Barren, Bakaba, Macao y los demás, ¿alguien de ustedes saben cuánto deben pagar sus compañeros en la cuota de los incidentes de Osibana y el edificio de reunión? ¿Me podrían decir porque no me acuerdo? Cuestiona a los mencionados. De todos los magos, la única en responder por todos fue la pelimarrón. Kana se terminó su barril de cerveza y dijo, el consejo se comprometió a saldar el 70% al detener al gremio oscuro Eisenbald de Erigor. Nosotros solo saldaremos el 30% del resto de la deuda. Terminó de gritarles y se quedó dormida. El resto de hombres y mujeres se le quedaron mirando con una gota de sudor, por la manera en que terminó su discurso, y asintieron con la cabeza. El equipo Fairy se quedaron callados viendo a la maga de las cartas, y voltearon a ver al maestro. Porque desconocían esa parte del acuerdo que firmaron. Makarov asintió con la cabeza y les dijo, bueno chicos, ya escucharon a sus compañeros, por cierto que me querían contar. Decía con una risita de complicidad. Ninguno de los 4 le dio respuesta ya que seguían conmocionados. Makarov se terminó su cerveza y los mandó a su casa para descansar al grupo. Descansen que mañana será un nuevo día. Erza, Natsu y Kale hicieron lo que les indicó el hombre. Excepto Mirahane, que se quería quedar para ayudar a su hermana y amiga Lucky en la barra. El dúo de bartenders la sacaron casi arrastrando para que se fuera a descansar. Ciudad desconocida. El dúo de Slayer habían llegado a una pequeña ciudad para buscar trabajo y ganar un poco de jewels, pero se llevaron una gran sorpresa. Rogue fue el primero en llegar a la pequeña villa, porque su amigo cada rato se detenía para atrapar lo que veía que era comestible. Vio unas personas que parecían tener rasgos y costumbres de una civilización antigua. De inmediato se percató porque todos se veían iguales en sus atuendos. Stin venía comiendo unas fresamoras silvestres que encontró y llegó a ver lo mismo que su amigo. Se pasó derecho para hablar con uno de los pobladores, para pedirle información de su líder. Ni siquiera se dio cuenta que eran una civilización antigua, porque tenía hambre. Persona se le quedó mirando al recién llegado y le indicó que se limpie la mancha de moras. También le señaló que en el edificio de fondo está su líder y maestro del gremio. Señaló el edificio al fondo. Stin se limpió, volteó a ver en dónde indicó el hombre y le agradece, le habló a su amigo para que lo acompañe para unirse al gremio. Se dio vuelta y empezó a caminar al edificio. Rogue se quedó un poco intrigado por algunas cosas que no le parecían normales. Sin más remedio siguió a su compañero y fue viendo a detalle el lugar.
Se metió al gremio en donde se uniría. Los Slayer gemelos vieron a un anciano sentado meditando, y a su alrededor todos los demás tenían una fiesta, pero se vieron intrigados por una joven que se veía diferente a las demás personas. Anciano, sin abrir los ojos, les pregunta a los que entraron: ¿quiénes son ustedes, jóvenes viajeros? ¿En qué les puedo ayudar? Cuestiona mientras seguía meditando. Pelirrubio regresó la vista al hombre mayor y le responde: buenas tardes, abuelo, venimos a unirnos al gremio, mi nombre es Stine Ukiefe. Decía emocionado que tendría aventuras y billetes para comprar comida. Pelinegro no había quitado la vista de la chica y regresó la mirada al maestro y le contesta: hola, buenas tardes, señor, yo al igual que mi compañero vengo a integrarme a su gremio, y mi nombre es Rogue Cheney. ¿Cómo se llama usted, maestro? Se presentó y cuestiona al hombre mayor con respeto. Anciano, al escuchar a los dos nuevos, abrió los ojos y les dijo: me alegró mucho que hayan venido para unirse al gremio Rogue y Stin, yo soy Roubaul, sean bienvenidos a Kaizelter, albergue de gatos. Decía a las risas y se tomaba una cerveza. Vio a la chica peliazul y le dice: puedes traer el marcador para colocarles la marca del gremio a los nuevos miembros. Era una joven de unos 14 o 16 años de edad, ella parece ser amigable e inspira confianza, sus ojos son color azul cielo, su cabello largo de color azul marino, tenía un vestido semi-holgado de colores blanco, amarillo y azul, adornado con un moño, y unas sandalias rojas. Los dragones gemelos se le quedaron mirando a la chica que venía con el marcador, algo les pareció algo diferente y se les hizo familiar al tenerla más cerca de ellos. Roubaul vio que el dúo no quitaba la mirada de la peliazul y les dice: muchachos, ¿verdad que Wendy Marvel es una jovencita muy hermosa? Les decía en broma al pelinegro y el pelirrubio. Wendy, escucho lo que había dicho el hombre mayor y le dice: por favor, maestro Roubaul, puede comportarse y dejar de hacer bromas con los invitados. Reprendió a su padre adoptivo por hacer sus bromas. Regresó su vista al dúo y también se dio cuenta que algo había en ellos que no estaba segura, pero tenía una ligera idea. Calmó su curiosidad y se presenta con ellos: hola, buenas tardes a ambos, yo soy Wendy Marvel, ¿cuál es su nombre de ustedes? ¿En dónde quieren sus marcas y de qué colores las quieren? Fingió que no había escuchado sus nombres, también que ya sabían su nombre, y se presentó con amabilidad. Stin le saludó y se volvió a presentar: hola Wendy, gusto en conocerte, soy Stine Ukiefe y quiero la marca en mi hombro izquierdo de color blanco. Se comportó porque ya se ha llevado varias cachetadonas por hacerse el chulo. Rogue se le quedó mirando y se dio cuenta que mintió al preguntar sus nombres y le contesta: un placer conocerte, compañera Wendy Marvel, soy Rogue Cheney, quiero la marca en el mismo lugar y color que la tuya. Le decía con un poco de mentira para ver su reacción. Wendy vio al pelirrubio que habló con normalidad, pero al escuchar lo que dijo el ojirrojos, su duda fue más confirmada. Se acercó a Stin para ponerle la marca, se dirigió al pelinegro y le dice: es tu turno, compañero. Ella se puso el sello en su marca para copiar el mismo color, le colocó la marca exactamente igual a la suya y en el mismo lugar el tatuaje de Kaizelter, vio con una sonrisa al dúo. Rogue y Stin, bienvenidos al gremio. Stin le agradeció a la peliazul y dio una gran sonrisa, que ahora estaría en misiones y podría buscar a su padre adoptivo. Abrazando a su nueva amiga y compañero. Rogue apenas estaba por agradecerle a Wendy, cuando se vio abrazado junto a su nueva compañera, y casi se dan un frentazo al tomarlos distraídos. Descuida, así es él, aunque poco lo demuestra. Le decía a la joven peliazul. Wendy no se esperaba esa reacción del rubio, y si no fuera por la intervención de ojirrojos, se hubiese llevado un buen cabezazo con los nuevos, aunque fuera de esa manera, dándose un frentazo con el pelinegro, a causa del pelirrubio. No dijo nada porque era la primera vez que un desconocido tenía esa actitud. Roubaul
vio a Wendy que era la primera vez que sonreía de esa manera, se alegró porque después de 7 largos años sola al fin, alguien más estaría a su lado de ella y podrá salir a conocer al mundo. Internamente escurrieron unas cuantas lágrimas porque sabía que en cualquier momento su magia perdería el efecto y sería doloroso para ella, saber que todo fue obra de magia de ilusiones. Rogue, se volvió a medio dar cuenta que algo andaba mal y vio con discreción, para todos lados ya que en el Eternano había algo más que sus ojos no podían percibir. Aún no era muy cauteloso y observador. Los 3 magos, estuvieron conversando por un buen rato para saber más sobre ellos mientras convivían con los demás. El espectro de Roubaul, se dio cuenta que el pelinegro, no había caído en su magia de ilusiones, al llegar concentrado no había tenido el mismo efecto que tuvo en los niños Wendy, Mistogan, Edo Geyal, e incluso si tuvo un poco de efecto en su compañero Stin, Misión Galuna. En la madrugada se despertaron la espíritu pelirrubia, al igual que el pelinegro y la maga celestial seguía durmiendo plácidamente. En realidad ambos fueron despertados por los ronquidos de la pelirrubia de tatuaje. Seila, se despertó a los ruidos que hacían sus acompañantes, porque se durmió meditando para guardar magia tomando el Eternano del entorno, hasta que fue interrumpida. No se quejó porque le suele pasar cuando se duerme con unas copas. Gray, a pesar que también ronca, se vio obligado a despertar por unos golpes que le dio su compañera y se dio cuenta que Seila estaba despierta, se fijó que en unas horas amanecería y la saluda. Buenos días Seila-san. Le hablo a la espíritu celestial. Seila, en lugar de saludarlo le dice al pelinegro, al parecer tenemos problemas. En este instante es cuando se te necesita Camille. Viendo la enorme ola que se aproximaba, el pelinegro abrió los ojos como platos porque no sería capaz de congelar la enorme ola y si lo hiciera de igual manera les caería encima, al no tener una base sólida. Seila, suspiró porque no tenía alternativa y se puso de pie, esperó a que la ola estuviera casi por llevárselos, extendió la mano para realizar un hechizo, Sun Sin no Mao, teletransportación, enfrente del bote se abrió un portal cubriendo una gran parte de su alrededor, parecía un espacio-tiempo, en donde se vio como el maremoto cruzó de lado a lado sin siquiera mojarlos. Cuando todo terminó la pelirrubia se volvió a sentar con tranquilidad. Gray, se quedó mirando a su alrededor. Con los ojos como platos, se tranquilizó, vio que Ashley ni siquiera se había enterado porque seguía durmiendo plácidamente. En definitiva se mentalizó no hacer enojar a la espíritu pelirrubia. Seila, se dio cuenta que no había regresado el saludo y le dice al mago de hielo, disculpa que antes no te respondí pero buen día Gray, al parecer a ti también te despertó ¿verdad? Ya hemos llegado. Vio a la playa al escuchar unas gaviotas. Podrías despertar a tu compañera para movilizarnos una vez que estemos en tierra firme. Le indicó al mago de hielo. El pelinegro despertó a la maga celestial, para ir a donde se encontraba la aldea que hicieron la solicitud. El trío empezaron a caminar por varios minutos, hasta llegar a lo que parecía ser un fuerte, rodeado de una pared de grandes troncos, que tenía un letrero de manténgase alejado. Aquí pasa casi igual que la historia, se presentan como magos de Fairy Tail. Ashley le puso una falsa marca a Seila, después se descubre que al salir la luna se transforman en Onis, a causa de la maldición ya había cobrado varias vidas, como fueron llevados en un bote de hielo, no conocieron al hijo del líder. El trío, en un principio solo fueron para obtener la llave dorada que era para la maga celestial, el pelinegro para que le ayuden a mejorar en su poder y la espíritu pelirrubia, se integró porque quería conocer a los magos S. Pero al final en la noche, todos sus ideales del grupo, cambiaron después de leer, ver, escuchar y adentrarse en la gran responsabilidad que conlleva hacer una misión clase S, enfocándose en tratar de resolverla lo más rápido posible. Al día siguiente Ashley, Seila y Gray se fueron para investigar sobre la isla y porque solo en ese lugar la luna se veía púrpura por las noches,
y en su camino se encontraron con su primer obstáculo. De la nada salió una gran rata con un aspecto que definitivamente irritó a cierta espíritu pelirrubia. Sayla, al tener enfrente a la rata con ropas raras, se rearmó con su armadura y empezó a levitar. Apretó los puños y se lanzó para conectar un puñetazo en la cabeza y dio un giro para conectarle una doble patada a la pobre rata, enviándola a volar hasta perderse en la lejanía. El dúo, ni siquiera dijeron nada porque la vieron enojada, se quedaron mirando con lástima que de solo 3 golpes se deshizo del animal. Sayla, seguía molesta viendo en la dirección que se desapareció la rata y regresó su vista al dúo, pero algo le llamó la atención, era una pirámide antigua que parecía un santuario de luna. Descendió junto a sus compañeros y les dijo sobre lo que había visto. El trío, se metieron al ver aquellas ruinas con los jeroglíficos de varias lunas, intentando entender qué significado tenían, empezaron a recorrer el lugar, hasta que llegaron a un pasaje secreto que los llevaba al subterráneo de la pirámide. Empezaron a explorar el subterráneo, caminaron por unos minutos hasta que uno de ellos empezó a repetir un nombre, como si estuviera hipnotizado. Gray empezó a decir el nombre de Liora. ¿Pero cómo llegaste aquí? Tú deberías estar en otro lado y no en este lugar. Decía y escurrieron unas lágrimas al recordar que por su culpa su madre, tutora y maestra estaba muerta. Fin del capítulo. Wendy, después de 7 largos años no estará sola viviendo en un mundo de ilusiones, porque Rogue y Steen se unieron al mismo gremio de Roubaul. ¿Qué sucederá con los planes del equipo Fairy, de Mirahane, Erza, Kale y Natsu, al enterarse que su compañero se les adelantó? Continuará XD.